Hola cracks, hoy vamos a ver qué es Docker y cómo nos puede ayudar a desarrollar nuestras aplicaciones .NET Core. Docker contiene contenedores, arquitectura DevOps y despliegues modernos. Nos aporta portabilidad, rapidez y consistencia, Base Cloud Native y Continuous Integration y Continuous Delivery reproducible. En mi máquina funciona, es la típica frase de Docker que soluciona este problema, ¿no? Que si funciona en mi máquina, funciona en cualquier sitio. Uno de los problemas que soluciona también es que hay diferencias entre entornos, dependencias incompatibles, despliegues lentos y frágiles y onboarding costoso. Como veis, aquí tendríamos un ejemplo de un entorno development con Node 18, una librería libsSLA, configuración local, un entorno de QA con Node 16, libsSL, B, configuración parcial y producción con Node 20, libsSLC y configuración segura. Analogía docente. Una receta falla si cambia la cocina, los ingredientes o las herramientas. Tenerlo en cuenta. Definición de Docker. Plataforma para construir, distribuir y ejecutar contenedores. Plataforma de contenedores. Empaqueta aplicación y dependencias. Muy importante, lo pone todo dentro del contenedor y ejecuta software de forma aislada. Facilita la portabilidad y repetibilidad. Dentro de nuestro contenedor, que partirá siempre de una imagen, tendremos la app, el runtime, las librerías y la configuración. Y eso lo podremos ejecutar en cualquier entorno donde tengamos el Docker instalado. Definición práctica. Permite que una aplicación viaje con su entorno mínimo de ejecución. O sea, son contenedores y o imágenes muy ligeras. En cambio que las máquinas virtuales son muy pesadas. Las máquinas virtuales serían elefantes y los contenedores de Docker serían avispas. ¿Qué es un contenedor? Una unidad ligera, aislada y portable de ejecución. Unidad aislada de ejecución incluye app, runtime y librerías. Hasta si queremos nos lo podemos bajar. Comparte el kernel del host, arranca rápido y consume poco y mucho más ligero que una virtual machine. Contenedor contiene la aplicación, el runtime, las librerías y las variables o configuración. Host o del sistema operativo más kernel compartido. Docker against máquinas virtuales. Dos modelos válidos con costosos y objetos distintos. En sí, no es que desaparezcan las máquinas virtuales, os diré más. En muchas casuísticas, dentro de la máquina virtual se ejecuta Docker. Virtual Machine es para sistemas operativos completos, con también interfaz gráfica. En cambio, Docker sería sistema operativo mínimo sin interfaz gráfica. Docker comparte kernel del host, o sea, utiliza las librerías del host y eso lo hace mucho más ligero que una máquina virtual que tiene que instalar todas las librerías del sistema operativo. La máquina virtual en sí es mucho más pesada y lenta. Docker mucho más ligero y rápido. Pueden convivir en una arquitectura, tal como he dicho yo. Aquí tenéis un ejemplo de estructura. La máquina virtual tenemos la app, el sistema operativo cliente, el hipervisor de la máquina virtual y el host y el hardware. En cambio, en el contenedor Docker tendremos el app, las librerías, el Docker Engine y el host del sistema operativo o kernel compartido con el Docker Engine. Arquitectura interna de Docker. Cliente, motor, imágenes, contenedores y registry. Tenemos un Docker Client, que será el que se conectará a el contenedor en cuestión. Un Docker Engine, que será el que correrá la imagen. Las imágenes, que serían como las clases.
los contenedores, que serían los objetos de esas clases, y el registry, que sería donde tenemos registrada nuestras imágenes y nos podemos bajar de ella. Por ejemplo, Docker Hub, que sería el gratuito, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de usuario y se conecta al engine, obtiene artefactos, lo ejecuta en el runtime y lo distribuye. Aquí un poquito un dibujo que lo representa. Dockerfile, imagen y contenedor, la receta, el artefacto, la instancia en ejecución. Dockerfile sería la receta. La imagen sería igual al artefacto inmutable que nos vamos a bajar. Y el contenedor sería la instancia en ejecución de esa imagen. Una imagen puede generar muchos contenedores. Tal como veis aquí, tendríamos el from, que se baja la imagen de Nginx Alpine, el copy, que copia de tu máquina local al contenedor, el expose, que expone el puerto 80 para poder acceder al sitio web que estás levantando con el Nginx. Que un poco la estructura que se sigue, Dockerfile, la construimos para construir la imagen, nos bajamos esa imagen, la ejecutamos y procedemos a arrancar el contenedor. Analogía, Dockerfile igual a receta, imagen igual a plato preparado, de receta solo hay una, de platos podemos lanzar n, y contenedor, plato servido y ejecutándose. Escribimos código y Dockerfile, que sería para hacer el flujo de build, push y run. El mismo artefacto viaja por los entornos. Construimos una imagen, publicamos en un registry para que todo el mundo pueda acceder. Importante, igual que tenemos GitHub, tendremos Docker Hub para nuestras imágenes públicas, para compartirlos con los compañeros. También pagando podemos tener un Docker Hub privado o un Azure Registry o AWS Registry o Google Cloud Registry, entre otros. Ejecutamos la imagen donde sea y mismo artefacto. Secuencia de code, Docker build, image, Docker push para subirla, registry para registrarla y Docker run para ejecutarla. Docker en CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, automatización, trazabilidad y despliegue consistente, build automático por commit, test en entornos reproducibles, imágenes versionadas, despliegue consistente y rollback más sencillo. Developer, Git, CI pipeline, Docker image, registry y deploy. Trazabilidad de DevOps, commit, build, test, imagen, deploy y observabilidad. Docker y microservicios, servicios independientes, despliegues independientes. Un servicio por contenedor, importante, seguimos Solid Principles. Un contenedor tendrá una single responsibility, un solo servicio instalado. No podemos instalar la API y el SQL Server en el mismo contenedor. Despliegue independiente. Escalado por componente, podemos escalar, podemos utilizar Kubernetes para escalar nuestras instancias de Docker, sería muy utilizado Docker y Kubernetes. Aislamiento de versiones y mejor modularidad. Tendríamos nuestro contenedor de frontend, nuestro contenedor de API, de auth, de payments, notificaciones y database. Buenas prácticas de DevOps con Docker. Seguridad, rendimiento y mantenibilidad. Usar imágenes base ligeras. No guardar secretos en la imagen, muy importante. No los hardcodeamos. Usar Docker Ignore para ignorar los ficheros que no queremos que se suban dentro de la imagen. Igual que tenemos un Git Ignore, que ignoramos los ficheros que subimos aquí ignoramos los ficheros que no queremos que se suben en la imagen. Ejecutar con un usuario no root. Escanear vulnerabilidades. Base ligera, menor superficie y tamaño. Docker Ignore. Build context limpio, escaneo, detectar CVs antes del deploy, secretos fuera, usar vaults o variables seguras, como HashiCorp Vault, usuario no root, principio de menor privilegio,
Multistage, imágenes finales más pequeñas. Conclusión y resumen. Docker como pieza base del enfoque Cloud Native. Resuelve inconsistencias, empaqueta apps con dependencias, mejora Continuous Integration y Continuous Delivery y despliegues, y encaja totalmente con microservicios, base del enfoque Cloud Native. Problema, contenedor, imagen, registry, Continuous Integration y Continuous Delivery y producción. Docker convierte una aplicación en una unidad portable y repetible automatizable. Pregunta final: ¿cómo cambiaría tu arquitectura si cada servicio pudiera ejecutarse igual en cualquier entorno? Muchas gracias, espero que os haya gustado y hasta la próxima.